Muy buenos días, niños de los octavos años básicos. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva clase de historia. El objetivo de esta clase de hoy, estudiantes, es que hagamos cierto un repaso ya para la evaluación que ustedes van a tener, ya. Así que es muy importante que tomen apuntes, ya, y que estén muy atentos a todo lo que se va a mencionar, ya, con mucha disposición para trabajar. Así que los invito a ponerse cómodos, a concentrarse y con todas las ganas, ¿ya, chicos? Así que vamos a comenzar. Los siguientes materiales son los que van a utilizar. Algunos también pueden escribir, ¿cierto?, con otro tipo de lápiz, escriben con lápiz tinta algunos, pero obviamente tiene que estar ordenado el cuaderno, ¿ya? En cuanto a nuestro objetivo de hoy es recordar, ¿cierto?, y analizar principales características de la transición de la Edad Media a la moderna, ¿cierto? Entonces, a partir, ¿cierto?, del siglo XV comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, en la vida política, social y cultural de Europa occidental, que fueron, ¿cierto?, modelando lo que se conoce como época moderna, ¿cierto? Podemos decir que en el aspecto social continuaron los estamentos y el predominio de la aristocracia feudal. Algunos dirán, ¿qué será aristocracia? Ya no recuerdo. Como aristocracia, ¿cierto?, se conoce el sistema en que el poder político es ejercido por una clase privilegiada, compuesta por los nobles y las clases sociales más altas y pudientes, ¿ya? Y en cuanto, ¿cierto?, al sistema feudal, a ver si lo recuerdan, podemos decir, ¿cierto?, que fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, ¿ya? Más precisamente abarcó desde el siglo noveno al siglo XV, ¿ya? Y estaba caracterizado por un fuerte sistema monárquico, ¿ya? También ocurre en esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna que empezó a adquirir mayor peso la burguesía, ¿ya? Que era el sector vinculado al comercio. En el plano político se constituyeron estados centralizados en torno al monarca, es decir, al rey, ¿cierto? Esto contribuyó al progresivo abandono de la fragmentación política del sistema feudal, del que estábamos hablando recién, ¿cierto? Eso fue lo que contribuyó esto en el ámbito político, ya que se fuera abandonando esta fragmentación política del sistema feudal. A final, cierto, de la Edad Media comenzó a aparecer la figura del burgués, que no pertenecía ni al estamento aristocrático del que hablábamos, ni al eclesiástico, pero tampoco era campesino, ¿ya? La actividad de la burguesía era negociar, ¿ya? Dedicándose especialmente al comercio, ¿ya? En cuanto al sistema de gobierno, podemos decir, cierto, que se habló de una monarquía absoluta, perdón, y una monarquía parlamentaria, ¿ya? Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la concentración del poder en manos de la corona y en muchos casos transitaron hacia el absolutismo. España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo con los reyes Felipe II y Luis XIV respectivamente, ¿ya? Entonces, ahí estaba lo que les mencioné, ¿cierto? Entre los siglos XV y XVI, algunas monarquías nacionales como la francesa y española transitaron hacia el absolutismo. Era un sistema de gobierno en que la soberanía recayó en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado. Otras, como la inglesa, transitaron hacia el parlamentarismo, en el cual el poder se ejercía tanto por el monarca, es decir, por el rey, como por la asamblea legislativa o parlamento. Ya no estaba solo, ¿cierto? Como en el absolutismo. Entonces, tenemos absolutismo o monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Era un sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, en el rey,
quien contaba con un poder ilimitado, hereditario y vitalicio. Este poder, ¿qué le permitía? Le permitía promulgar leyes, dictaminar justicia, establecer y cobrar impuestos, nombrar y destituir funcionarios, comandar el ejército y la diplomacia, entre otros, ¿cierto? Y en cuanto a la monarquía parlamentaria, fue una forma de gobierno en la que el rey, ¿cierto?, ejerce su soberanía bajo el control de una asamblea legislativa o parlamento. Ya no está absolutamente solo, ¿cierto? En Inglaterra, este se conforma por la Cámara de los Lores y la de los Comunes, ¿ya? Luego también vimos niños, ¿cierto? Lo que pasó en este periodo con la ruptura de la unidad religiosa de Europa, ¿ya? La Reforma. En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna se produjo la ruptura de la unidad cristiana de Europa, hasta entonces representada por la Iglesia Católica. Este proceso se inicia durante el siglo XVI con el movimiento conocido como Reforma Religiosa. Y aquí aparece, cierto, Martín Lutero. La Reforma podemos decir que fue un movimiento religioso iniciado en 1517, cuando el monje agustino Martín Lutero hizo públicas en la ciudad alemana de Wittenberg sus 95 tesis. En ellas, ¿qué es lo que hizo él? ¿Cierto? Criticaba ciertas prácticas y aspectos de la doctrina de la Iglesia Católica, ¿ya? Así que podemos decir que él fue un exponente de la Reforma, ¿cierto? De este movimiento religioso. Y también algo muy importante fue, ¿cierto? De la época moderna, fue, ¿cierto? El tema del impacto de la imprenta, ¿ya? De Gutenberg. La imprenta de Gutenberg, ¿qué fue lo que provocó? Provocó, ¿cierto?, una verdadera revolución en la cultura. Por eso se produjo un cambio también cultural, ¿cierto? El saber escrito dejó de ser patrimonio de una élite y se extendió a amplias capas de la población. O sea, más personas podían acceder a la información. La escritura fue sustituyendo a la tradición oral como forma privilegiada para transmitir conocimientos, a la par que las publicaciones impresas, ¿cierto? Como libros o periódicos se generalizaron. A principios del siglo XX, la escritura impresa ya era el medio predominante en Occidente para la difusión del saber, ¿ya? Además de su enorme significado para la religión, para la política y para las artes en general. Fue este avance tecnológico que facilitó todos los demás que le siguieron. Por eso es tal su impacto, ¿cierto? A ver, algo muy importante, su texto de estudio. Las páginas donde ustedes podrán complementar este video que vieron con la información para el repaso de la evaluación son la página 24, la página 26, 27 y 30, ¿ya? Y por favor, si ustedes necesitan saber algo, quieren preguntarme algo, lo hacen llegar las preguntas a través de las profesoras jefes, ¿ya? O también a través del correo electrónico andreagomez46@lib.com, ¿ya? Por si quieren preguntar algo, tía, yo tengo una duda con esto o no entendí esto, por favor me lo hacen saber antes de la evaluación para que yo los pueda orientar. ¿Ya, chicos? Así que les envío un abrazo muy grande y vamos recordando todo lo estudiado.